Paz de Cristo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy quiero comentarles, platicar con ustedes acerca de uno de mis mensajes clásicos, que es el que tiene que ver con las 6 bendiciones de todo aquel que teme a Dios. Y la base es el Salmo número 128. Dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, pues este Salmo 128 nos habla de las bendiciones, y especialmente se refiere a 6 bendiciones que recibe todo aquel que tiene temor de Dios. Es hermoso vivir en el temor de Dios. Hice una referencia acerca de lo que significa tener temor de Dios en función de la esposa que ama a su marido, de la buena esposa o de la novia que está a punto de casarse, ¿verdad? Y bueno, para esto hay que repasar aquella porción que fue tan bonita que se las voy a recomendar nuevamente un poquito más adelante, que la revisen. Bueno, hermanos, el temor de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien tiene temor de Dios? Bueno, la Biblia dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La clave es preguntarnos: ¿por qué caminos andamos? ¿Qué es lo que vivimos diariamente? ¿Qué es lo que practicamos? Así es que el temor de Dios se demuestra andando en los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Bueno, es ese camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, ese camino que es Jesucristo. Debemos seguir a Jesucristo, sus mandamientos, sus palabras, que se encuentran en los evangelios. Entonces habrá que leer los evangelios y oír allí la voz de Jesús y seguir sus huellas, sus pisadas, andar en sus caminos. Recuerden que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Posiblemente tú y yo andemos por un camino errado, por un camino equivocado. Es el camino que lleva al pecado, a la maldad. Todos sabemos perfectamente lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada, aquello que hacemos, decimos o pensamos en contra de Dios, o que tal vez dejemos de hacer, porque también hay pecados de omisión. La Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Bueno, así es que los caminos de Dios son los caminos de su temor, de el amor a Dios, de la reverencia y del amor a nuestros hermanos. Esos son los caminos de Dios. Ahora, la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué es feliz? Porque Dios lo bendice y le da especialmente estas 6 bendiciones. La primera bendición
Aparece en el versículo 2 de este bello Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Así es que la primera bendición es el trabajo. Bueno, quizá algunos no opinen eso, quizá haya quien diga, no, pastor, el trabajo fue algo que nos vino como consecuencia de la caída por el pecado que cometimos, ahora que tenemos que trabajar. Sí, no falta quien opine que el trabajo es tan malo que hasta nos pagan por hacerlo. Bueno, pero no es así. La verdad es que el trabajo es una bendición de Dios, especialmente para todos aquellos que tienen temor de Dios. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás dichoso, feliz y te irá bien. La promesa de Dios para aquel que teme a Jehová es que le va a ir bien en el trabajo. Al cristiano debe irle bien en el trabajo. Nos va a ir bien en el trabajo. Ten confianza, trabaja y Dios va a bendecir y va a prosperar tu trabajo. ¿Por qué le va bien al cristiano en su trabajo? Bueno, porque, por ejemplo, el cristiano es en su trabajo respetuoso. Es respetuoso con sus compañeros, se lleva bien, es amigable, siente amor hacia sus compañeros. También es respetuoso hacia sus patrones o sus jefes, ¿verdad? Y bueno, esto produce que le vaya bien en el trabajo. Además es honrado. El cristiano es honrado. Y esto pues hace que le vaya bien en el trabajo. Además, no hacen los cristianos San Lunes, ¿verdad? Porque hay quienes pues se emborrachan desde el viernes, el sábado, el domingo todavía andan mal y el lunes andan con una resaca, con una cruda como consecuencia de su borrachera y van en muy malas condiciones a trabajar o a lo mejor hasta no van a trabajar. Entonces, a ese tipo de gente que no respeta su trabajo, que se emborracha los fines de semana y que llegan pues en malas condiciones a su trabajo, ¿cómo les va en su trabajo? A la hora de los recortes, ¿en quién piensan? En aquel que es temeroso de Dios, que es honrado, que es cumplido, que se lleva bien con sus compañeros y que no falta los lunes, bueno, que no falta salvo por razones extraordinarias. Y entonces, a la hora de los recortes, a la hora de las promociones, a la hora de poner a otro de supervisor, ¿a quién eligen? ¿A quién ponen? Indudablemente aquel que tiene temor de Dios. Entonces Dios lo bendice, Dios lo prospera en su trabajo. Esa es una hermosa bendición. Ahora, si tu trabajo es tu propia empresa, pues igual ten la confianza de que el Señor te va a prosperar, porque mira, tus clientes van a ver, ¿verdad? Que no te pasas con los precios y que además eres cumplido, porque todas esas características tiene una persona que guarda el temor de Dios. Bueno, te va a ir bien, ¿verdad? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Voy a anotar algo más para mis hermanos que me están mirando y que me pueden decir que no se sienten contentos, que no se sienten felices en su trabajo. Hermanos, pues otro trabajo. Dedíquense a otra cosa. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que les dé un mejor trabajo o que les dé otro trabajo en donde sí estén a gusto, donde se sientan bien. Esa es una promesa de Dios, que Dios te va a bendecir en tu trabajo. Gloria al Señor. Así es que es importante que te sientas a gusto. Mira, en el trabajo pasamos mínimo la tercera parte de nuestra vida. Así es que debemos tener un trabajo que sea una bendición de Dios, que nos satisfaga, que satisfaga nuestras necesidades y que estemos alegres, felices, que nos dé gusto ir a trabajar, que sea algo
que nos agrade. Así es que, hermanos, esas son bendiciones y son promesas de parte de Dios para aquel que tiene temor de Dios, que anda en sus caminos. En el trabajo de tus manos te irá bien, ¿verdad? Vas a comer con alegría el fruto de tu trabajo. Gloria al Señor. La segunda bendición de que nos habla el Salmo 128 aparece en el siguiente versículo, en el versículo 3. Tu mujer. Así es que la esposa, hermanos, es una bendición de Dios. Y ahí todos los maridos que me están escuchando, que me están viendo, debieron decir, sí, pastor, amén. Y si no dijiste amén, pues bueno, atente a que ahí tu esposa cuando menos te dé un pellizco y cuando menos digas ay, ¿verdad? Pero lo correcto es que digamos que la esposa, nuestra esposa, es una bendición de Dios. ¿Tú así lo crees? Claro. La Biblia dice, recuerden ese hermoso texto, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así es que, hermanos, pues es una bendición de Dios poder casarse. De Dios viene la ayuda idónea, el tener una compañera, el tener un compañero. Es una bendición para todo aquel que teme a Jehová. Bueno, si tú sientes en tu corazón el deseo de casarte, tal vez no sea idea tuya, sino sea idea de Dios, que Dios te esté poniendo en tu mente, en tu corazón el deseo de casarte. Está bien, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, es bueno que se casen. Bueno, solamente que tú de plano ya decidas mejor dedicarte a servirle a Dios, soltero o soltera, bueno, también hay esa opción, pero no te olvides, también Dios tiene preparada una bendición para aquel que le tiene temor, para aquel que tiene temor de Dios, de que tenga un buen matrimonio. El proyecto de Dios es un buen matrimonio y no tiene por qué ser de otra forma. Claro, con problemas, con dificultades, pero todos ellos se arreglan con la presencia, con la compañía de Dios. Fíjate, aunque otro día voy a hablar un poquito más ampliamente de esto, pero déjame decirte que ese texto que menciona que donde están 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, en el nombre de Jesucristo, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces, a esos dos se refiere a marido y mujer, por ejemplo. Porque, ¿cuál es el dos más bonito que yo conozco? Pues marido y mujer, ¿verdad? Y cuando esos dos pues se reúnen para arreglar un asunto, para arreglar una discusión, no deben olvidar que el Señor dice, yo estoy ahí en medio de ellos, en medio, ¿sabes? Cuando dos pelean, cuando Dios discuten, deben tener presente que Dios está en medio como referee, para que no haya golpes bajos, para que no haya trampa. Dios está ahí en medio de ustedes cuando discuten. No lo olviden, Dios está en medio de ustedes cuando discuten. Y que esa discusión, no digo que no discutan, pero que discutan de modo que lleguen a un acuerdo, a un arreglo, con un principio de ganar, ganar. Que los dos ganen. En toda discusión se puede llegar a la conclusión de que los dos ganen. Bueno, estoy haciendo referencia a otras pláticas que ustedes pueden ver por aquí, ¿verdad? Disculpen, todavía no les ponemos a todas nombre, pero vamos a hacer ese trabajo para que las puedan consultar fácilmente. Bueno, así es que la segunda bendición es tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Fíjate, es hermoso, la esposa que lleva fruto a los lados de tu casa. Lleva fruto en la cocina. Qué rico cocina tu esposa, ¿verdad? También debes decir amén. Rico. Bueno, al menos no te hace daño la comida y ya es ganancia, ¿verdad? Pero también lleva fruto a otro lado de la casa. Vemos cómo la mano diligente de la esposa se nota en cualquier lugar. No quiere decir esto que solamente ella tenga que hacer,
todas las labores del hogar. Por supuesto que deben ponerse de acuerdo y designar labores a los hijos. Cada uno de los hijos debe realizar las labores en el hogar, pero especialmente supervisados por los padres. Bueno, la madre tiene una capacidad especial porque mira, aun cuando a mí me corresponde arreglar una parte, quizá la arregle y diga yo qué bien quedó, pero cuando llega mi esposa y hace un toque, cualquier movimiento, por pequeño que sea que ella haga, yo me doy cuenta y digo, bueno, mis respetos, ahora sí se ve bien, ahora se ve mucho mejor, se nota el fruto de la esposa en los lados de la casa, en cualquier lado de la casa, incluso en la recámara. Aquel hombre que tiene temor de Dios encuentra el placer, la alegría, el gozo, la satisfacción de tener en su lecho a una hermosa mujer, a su esposa. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Así es que aquel que tiene temor de Dios, Dios lo bendice con una buena compañera, con su esposa, que además de ser su amiga, pues es una excelente ama de casa y bueno, aún en la intimidad es una bendición de Dios para aquel que teme a Jehová. Tercera bendición, que viene como consecuencia de esto. Pero espérame tantito. Antes de hablar de la tercera bendición, que son los hijos, ¿verdad? Bueno, déjame referir al orden de las bendiciones, un orden lógico. Fíjate, la primera bendición fue trabajo, cuando comieres el trabajo de tus manos. La segunda bendición es esposa, luego vienen los hijos. Pero nota el orden, primero es trabajo y luego esposa. ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, quizá haya por ahí alguien que quiera casarse, pero todavía no tenga trabajo. ¿Cómo te quieres casar si todavía no trabajas? Necesitas tener un buen trabajo. ¿Por qué no terminar una carrera que te dé pues una posición económica para poder sostener un hogar, una familia? Así es que no se te olvide, quizá alguien quiera casarse pero todavía no tiene trabajo. Mi hermanito, primero consíguete el trabajo para que sepas qué ofrecer. Cuando vayas a pedir a la novia te van a preguntar, ¿y usted en qué trabaja, joven? Y entonces pues que tú digas ahí, ¿verdad? De qué manera Dios te va a bendecir en tu trabajo para sostener a tu esposa, ¿verdad? Entonces, primera bendición, trabajo. Segunda bendición, tu mujer. Tercera bendición, los hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Qué lindo cuando uno recibe a los hijos. Es un momento maravilloso. Yo recuerdo cada vez que ha nacido alguno de mis hijos. Mi hija Jess, qué bendición, la primera, ¿verdad? Y luego mi hijo Jonathan, wow, ya tenía hija, entonces fíjense, Dios me dio un hijo luego. Y luego mi tercer hijo, ¿verdad? Mi hijo Job Otoniel, qué bendición, qué lindo se siente. Cómo se siente uno bendecido cuando Dios le da hijos. Los hijos son una bendición. La Biblia dice, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es decir, son hijos que adornan y que adornan especialmente tu mesa. Qué hermoso es sentarse a la mesa y compartir el pan, el alimento, la bendición de Dios con los hijos en familia, ¿verdad? Qué hermoso. Y bueno, ver que tus hijos son de bendición, es decir, estoy seguro que aquel que tiene temor de Dios va a tener hijos que también van a heredar y a comportarse en el temor de Dios, lo cual va a ser una satisfacción, va a ser una alegría para los padres. Van a ser hijos sabios, que obedecen, que honran a sus padres, guardando el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz de larga vida sobre la tierra. Entonces, estos hijos
No son hijos drogadictos, no son hijos borrachos, no son hijos holgazanes, ni nada de eso, sino que son gente de bien, de bendición, trabajadora, y que en todo momento van a traer gozo, alegría a sus padres. No digo que no tengan problemas, no digo que no tengan dificultades, pues como todos, pero que de cualquier manera finalmente son hijos que resultan un orgullo para nosotros como padres. Esto es no para todos, sino para todos aquellos que tienen temor de Dios. Ahora, aquellos que tienen temor de Dios, que andan en sus caminos, aprenden a arreglar sus asuntos como marido y mujer y se ponen de acuerdo, marido y mujer, en la crianza de los hijos. Cuando papá y mamá se ponen de acuerdo, los hijos salen bien. Pero cuando la mamá dice una cosa y el papá dice otra completamente contraria, o cuando el papá da una orden y la mamá opina diferente o contrario a la orden de papá, pues ¿quién creen ustedes que resulta perjudicado? ¿El papá? ¿La mamá? No, los hijos, tristemente, los hijos. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo papá y mamá. ¿Saben qué se necesita para que un hijo deje la droga? Que se pongan de acuerdo papá y mamá. ¿Saben qué se necesita para que un hijo deje de emborracharse? Que se pongan de acuerdo papá y mamá. Esa es la clave. Para que los hijos crezcan sanos, papá y mamá son la clave. Así es que aquel que tiene temor de Dios no tendrá hijos que le causen dolor de cabeza o dolor de estómago, ¿verdad? Sino que serán como plantas de olivo, dice la Escritura, alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Cuarta bendición. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas el bien de Jerusalén quiere decir, veas el bien de tu ciudad. Jerusalén es la ciudad. Es el lugar en donde el pueblo de Israel anhelaba vivir. Entonces Jerusalén bien puede representar tu casa. Así es que la cuarta bendición se refiere a tu casa, a tu ciudad, al lugar donde vives. Tal vez al principio no tengas tú una casa, quizá de recién casado no tengas casa, pero Dios te bendice de modo que puedas conseguir un terrenito y a partir de ahí construir una casa. Y poco a poco Dios te bendice, te prospera para que tengas un lugar propio donde vivir. Si tú todavía no tienes un lugar propio donde vivir, si estás pagando renta, pídele a Dios que te bendiga con una casa propia, con un terreno en donde empieces después con esfuerzo, con trabajo a construir y luego ya dejar de pagar renta, irte a vivir a tu propio terreno, a tu propia casa, que Dios irá prosperando poco a poco. La Biblia dice que Dios da como herencia la tierra a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice la Escritura. Así es que agárrate de esa promesa del Señor. Y también busca tener un bello lugar donde vivir, que Dios prospere el lugar de tu habitación, que Dios prospere tu casa, que sea una casa que esté cada día más bonita, más modernizada, mejor arreglada, ¿verdad? Y bueno, hermano, y en consecuencia también que Dios bendiga tu barrio, tu colonia, ¿verdad? Tu ciudad. Veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, que vayas viendo cómo tu ciudad va mejorando. Y mira, imagínate si tenemos mejores ciudadanos, mejores familias, familias temerosas de Dios, familias que reciben bendición de Dios, entonces tendremos obviamente comunidades, iglesias
y ciudades bendecidas por el Señor. Aleluya. Así es que esa es la cuarta bendición. La quinta bendición es: y veas a los hijos de tus hijos. Ser abuelos es una gran bendición. Qué hermoso cuando tus hijos crecen y Dios les permite la bendición de que se casen y que luego, naturalmente, a su debido tiempo, vengan sus hijos, los hijos de tus hijos, y te conviertas en abuelo, en abuela. ¡Ah, qué experiencia más maravillosa! Ser abuelo, ser abuelos. Y hermanos, con esa alegría que le causan a uno los nietos, la Biblia dice que son corona de los viejos, sus nietos, ¿verdad? Algo que nos hace de verdad muy felices. Que Dios te conceda tal edad, tal bendición, de que llegues a mirar a tus hijos felizmente casados. Señor, veas a tus nietos. Yo ya a estas alturas tengo 6 nietos y por ahí el 7º nieto viene en camino, gracias a Dios. Yo digo que va a ser niña, no le digan a Isa. Pero ella dice que va a ser niño y mi hijo cree que también va a ser niño. Bueno, pues que Dios les bendiga a estos pequeñitos y a este nieto que viene en camino, que será también indudablemente una bendición. ¿Y tú cuántos nietos tienes? ¿Verdad que es a todo dar tener nietos? Bueno, pues esta es la quinta bendición que Dios tiene para todo aquel que teme a Jehová. Recapitulemos, ¿cuáles son estas 5? Son 6, voy por la sexta. Pero antes de llegar a la sexta, a ver, ¿cuál es la primera? El trabajo. Segunda bendición, tu mujer. Tercera bendición, los hijos. Cuarta bendición, la casa. Bendición a la comunidad, a la ciudad. Y la quinta bendición, tus nietos. Cerremos esto con la sexta bendición. Paz sea sobre Israel. Así termina este hermoso salmo, el 128. Y nos habla de la sexta bendición, que es la paz. La paz que solamente Jesucristo puede darnos. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué se refiere a que no como el mundo la da? Es que cuando el mundo dice paz, bueno, pues prepárate para la guerra, porque lo que viene es guerra. Cuando el mundo habla de paz, entonces vienen problemas, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene y nos da la paz, esa es la paz verdadera, la paz genuina, no la paz ficticia y efímera que dan los vicios. El alcohol, por ejemplo, cuando alguien está alcoholizado, es posible que se sienta en paz. Cuando alguien está drogado, puede decir que experimenta, que viva cierta paz, pero es una paz engañosa, es una paz efímera, pasajera, y qué mal se siente la persona cuando pasa el efecto de la droga, ¿verdad? ¿Y cuál paz entonces? La paz verdadera es la que permanece en el corazón, con la que podemos seguir viviendo, y esa paz solamente Jesucristo la da. Así es que busca a Jesucristo con todo tu corazón. Busca que ese sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, sea para tu paz. La paz que viene por el perdón de los pecados que vienen del Señor. La paz que viene por la sanidad que viene a nosotros por la sangre de Cristo. Pues la Biblia dice que por su llaga que Jesús sufrió en la cruz, fuimos tú y yo, fuimos nosotros curados. Así es que de Dios viene la verdadera paz. De Él viene la paz genuina. Así es que, hermano, esa es la paz
que tú y yo necesitamos. ¿De qué sirve que tengas una gran casa? ¿De qué sirve que tengas una esposa muy bonita? ¿De qué sirve que tengas muchos hijos si no tienes paz? Si no están en paz. Así es que la paz es también una bendición que viene de Dios y que Dios da a todo aquel que teme su nombre, que teme a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bueno, hermanos, pues estas son las bendiciones que vienen de Dios. Tu trabajo, tu mujer, tus hijos, tu casa, ver a los nietos y cerrar con la paz. La paz de Cristo, hermanos. Amén. Esa paz que viene de lo alto. Amén. Amén. Bendiciones.